Métodos para construir y organizar el marco teórico. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Una vez extraída y recopilada la información que le interesa de las referencias pertinentes para su problema de investigación, se podrá empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras, por subtemas o por teorías, etc. Por ejemplo, si se utilizaron fichas o documentos en archivos y carpetas, en la computadora, para recopilar la información, se ordenan de acuerdo con el criterio que se haya definido. De hecho, hay quien trabaja siguiendo un método propio de organización. En definitiva, lo que importa es que éste resulte eficaz. Hernández Sampieri y Méndez 2009 y Creswell 2009 sugieren el método de mapeo, el cual consiste en elaborar primero un mapa, para organizar y edificar el marco teórico. Además, los autores recomiendan otro, por índices, se vertebra todo a partir de un índice general. Método de mapeo para construir el marco teórico. Este método implica elaborar un mapa conceptual, con base en este, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que se seleccionen los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Método por índices para construir el marco teórico. Vertebrado a partir de un índice general. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir el marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, para posteriormente colocar la información, referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco o perspectiva teórica, generar la columna vertebral de esta. Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio. Si éste se refiere a los efectos secundarios de un tipo de medicamento concreto en adultos de un cierto perfil, la literatura que se revise y se incluya deberá tener relación con el tema en particular. No sería práctico incluir apartados como la historia de los medicamentos, los efectos de los medicamentos en general, las reacciones secundarias de los medicamentos en bebés, etc. El proceso de vertebrar el marco teórico en un índice puede representarse con el siguiente esquema. Tema 1.2 para este caso y, como se puede apreciar en la figura, se tendrá un gran tema general, el cual será tratado en varios temas. Tema 1, tema 2, tema 3, y así hasta un késimo tema. Por otra parte, cada uno de estos temas se subdividen en subtemas. El subtema 1.1 y el sub 1.2, etc. De esta forma se completan los apartados, temas y subtemas, con contenidos extraídos de las referencias pertinentes para cada uno de ellos, aunque primero se estructura el índice, la columna vertebral. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte que se está elaborando y el área en que se sitúe, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren que entre alrededor de 30 referencias, Mertens, 2005. Hernández Sampieri et al. 2008 analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México, y consultaron a varios profesores iberoamericanos, encontrando parámetros como los siguientes. En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura el número puede variar entre 15 y 25, en una tesina entre 20 y 30, en una tesis de licenciatura entre 25 y 35, en una tesis de maestría entre 30 y 40, en un artículo para una revista científica, entre 50 y 70. En una disertación doctoral el número se incrementa entre 65 y 120, no son de ninguna manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos. Este es el momento adecuado para suscribirse a mi canal y dar clic en la campanita para ser notificado cada vez que suba nuevos videos como este. Suscríbete.
Sin embargo, deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema, es decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma periférica el planteamiento, aquellas que no recolectan datos o no se fundamentan en estos, que son simples opiniones de un individuo, y también las que resultan de trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución. ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? En ocasiones, surge la duda sobre si se hizo o no una correcta revisión de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para responder a esta cuestión es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando se respondan sí a todas ellas, se estará seguro de que, al menos, se ha hecho el mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor. Se acudió a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y se pidieron referencias por lo menos de 5 años atrás. Se buscó en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet, por lo menos 3. Se consultaron como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. ¿Fueron consultadas de 5 años atrás a la fecha? ¿Se buscó en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés? ¿Se buscaron libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales? ¿Se consultó con más de una persona que sepa algo del tema? Sí, aparentemente, no se descubrieron referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas. Se contactó a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado planteamiento del problema de investigación. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al planteado? Mertens 2005 añade otras interrogantes. ¿Se tiene claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? ¿Se conoce cómo se ha conceptualizado el planteamiento del problema? ¿Se generó un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Se reconocieron fortalezas y debilidades de la investigación previa? ¿La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales? El marco teórico establece que el estudio es necesario o importante. En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con el estudio. Resumen. El marco teórico o la perspectiva teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refieran al problema de investigación. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura, y otros documentos pertinentes para el planteamiento del problema, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés. La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante Internet, utilizando palabras claves. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables, con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos. Las funciones más importantes de las teorías son, explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. El marco o perspectiva teórica orientará el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Al construir el marco teórico debe centrarse en el problema de investigación que le ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Para generar la perspectiva teórica se sugieren 2 métodos, mapeo y vertebración. Para contacto con nuestro equipo de asesoría de tesis, trabajo especial de grado o cualquier otra investigación, formulación de proyectos sociales, económicos, psicológicos y científico, no dude en escribirnos a asesoriatesis60@gmail.com, pleal@yahoo.com o comunicarse por el WhatsApp 58 412 439 2585. No olvide suscribirse al canal y compartir este material entre sus compañeros, amigos y redes sociales.
Hasta una próxima entrega. Profesor Leal.